es tu poder, Espíritu. Tú eres mi sostén. Casa de Dios y Puerta del Cielo y el pastor Hernán Bedrán del Río te invitan a sus servicios de oración y alabanza los días lunes, martes y miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche en Avenida Palma de Cera número 304, Colonia Las Palmas, Tuxtla Gutiérrez. Ven, serás bien recibido. Bien, ya estamos de regreso en esta cabina de control 97.9 Radio Impacto desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para todas las naciones. Y bueno, hoy Dios ha tenido a bien ponerme en mi corazón el tema cuyo título es el arrepentimiento, una actitud del corazón. Y bueno, está sustentado en el texto bíblico de San Lucas, capítulo 5 y versículo 32, que dice, leemos en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre Santo, que usted sea, Señor, haciendo correr velozmente su palabra y pueda bendecir a multitudes, Dios nuestro, a los cuatro vientos, oh Señor, que usted sea edificando, que usted sea construyendo, que sea retenido en los corazones, Dios nuestro, y sea de edificación para todos los que, Señor, escuchas así de congregaciones como todos los que sintonizan la frecuencia 97.9 Radio Impacto. Gracias, Dios nuestro. En sus manos ponemos nuestras vidas. Use mis labios, mi corazón, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y bien, el arrepentimiento, una actitud del corazón. Y bueno, hizo énfasis en esta palabra de Lucas capítulo 5, 32, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y bueno, ¿y quiénes son pecadores? Todos los que caminamos sin Dios. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de un cambio de opinión, de un giro total en el modo de pensar, el sentir un pesar que acompaña al que se da cuenta de que ha obrado mal. Bíblicamente, arrepentimiento significa una total y profunda conversión. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve de manera radical, cuando uno cambia de giro completamente en algo que uno estaba haciendo mal y cuyo pesar en el corazón se hizo sentir en nuestro espíritu. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia en nuestras personas. Es volvernos a Dios de todo corazón. Así que el arrepentimiento es regresar, es volver, es buscar a Dios. En el libro de Oseas capítulo 14 versículo 1 y 2 habla
diciendo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. O sea que alejarse de Dios es pecado. Cometer toda transgresión contra la ley de Dios es pecado. Y entonces necesitamos arrepentirnos, es decir, necesitamos regresar, necesitamos volver. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que los pecadores necesitamos arrepentimiento, entonces Él vino predicando precisamente en Marcos capítulo 1 y versículo 14 y 15, se puede ver que dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este llamado al arrepentimiento, que fue una de los principales mensajes, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él también vino predicando arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, las personas tenemos necesidad de el perdón, pero necesitamos también arrepentirnos. Tanto es importante perdonar como también ser perdonado, ya que todo lo que se ata en la tierra es atado en el cielo. Y si hay pecado de atadura por medio de una ofensa, pues una persona puede estar presa, oprimida, si no ha pedido perdón. Pero también si una persona tiene resentimiento y no quiere perdonar, entonces también tiene una atadura y es un factor que obstaculiza la buena amistad, la buena comunión con Dios. Los seres humanos caminamos desde que nacemos y pues imposible que no haya alguna prueba, alguna tentación, alguna situación en que podamos ser desviados o contaminados, o ser nosotros los que ofendemos o ser los ofendidos. Pero si nosotros hemos ofendido, Dios nos ha dado armas en nuestra milicia. El arrepentimiento y perdón son armas espirituales que los seres humanos debemos hacer uso, porque para eso nos proveyó Dios, del arrepentimiento. O sea, el volverse atrás de un acto reprobable que haya uno ejecutado, hecho. Por lo tanto, el que comete un error, el que comete un pecado, el que hace una ofensa, pues una vez ejecutado, la ofensa ya fue hecha y el pecado fue consumado, existe. ¿Cómo puede entonces ser pues restaurado una persona que está pasando por ello? Porque pues primeramente tiene que arrepentirse, pero el arrepentimiento es convicción de pecado solamente porque el libro de Hechos, en el capítulo 24 y versículos 24 y 25, dice lo siguiente. Leo enseguida. 24 y versículo 24 y 25. Habla
acerca de Félix. Dice que, Hechos 24, 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vemos aquí cómo en el caso de Pablo estaba hablando acerca de la fe y predicando arrepentimiento, pero Félix dice: ya te llamaré. O sea, a veces las personas como Félix y como usted, como yo, podemos llegar a tener el mensaje de salvación cuando se nos habla, pero nosotros podemos, aunque ya estemos convencidos de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, pero aunque haya esa convicción de pecado como lo tenía Félix, pero al disertar Pablo, entonces Félix le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, eludió. O sea que una persona puede tener conocimiento que tiene pecado, pero eso no es suficiente, eso no es arrepentimiento, tener la convicción del pecado, sino el tener un cambio de actitud sobre eso. Es decir, ¿qué hubiese hecho Félix? Decir: es cierto lo que dice Pablo. Entonces preguntar como el carcelero de Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le hubiese dicho Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Arrepiéntete, ¿sí? Convertidos, dice nuestro Señor, y arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces no solo se trata de saber: sí, pues he cometido ese error, todos cometemos y ya, no, sino tener un verdadero arrepentimiento que consiste ciertamente en estar convencido de que ha uno pecado, pero abandonar el pecado. Así que tampoco es la tristeza del mundo el hecho del arrepentimiento, ya que pues en la tristeza del mundo simplemente lamenta uno de haber cometido un error, pero sigue uno cometiéndolo. O sea, no hay arrepentimiento verdadero. Solo lamenta uno de que me hayan tomado preso en la cárcel por un error, pero no tengo arrepentimiento para dejar de hacer lo que era malo. Juan predicaba el arrepentimiento y él decía también en el libro de San Mateo, leemos en el capítulo 11 y en el capítulo 3, y versículo 1 al 8, que dice: en aquellos días Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, él luego les habla acerca de esta importancia de hacer frutos dignos de arrepentimiento, para que no pensemos que por haber nacido en cuna cristiana ya tenemos la salvación, o porque ya aceptamos a Cristo somos siempre salvos. No, sino que si en un día, en 2 días se comete pecado, pues entonces corre riesgo la persona, o corremos riesgo de perder ciertamente nuestra comunión con Dios y el día que muramos, nuestra salvación. Por lo tanto, es interesante conocer cómo Dios en su misericordia nos explica acerca de esto, porque tampoco consiste en una fe mental, en creer nada más, creo que esa doctrina es buena, creo que Dios es verdadero, pero eso tampoco, sino que
tiene uno que creer y vivir conforme la santa voluntad de Dios. Cuando el hombre cae, Adán cayó, entonces hubo un tipo de rebelión en su vida. Tuvo necesidad de un verdadero arrepentimiento, este varón, el primer hombre. Y bueno, ¿qué frutos hay acerca del arrepentimiento? ¿Cómo se produce en un ser humano? Para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que compungirse el corazón, tiene que haber tristeza, según Dios, por el pecado, conforme dice 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11, porque hay tristeza, hay tristeza según Dios y tristeza también que produce el mundo. Yo puedo tener tristeza de repente porque se me perdió mi billetera. Esa es tristeza del mundo. Que quede yo así triste porque era de a 500. Entonces, eso nos muestra a Dios de que estas tristezas no. Pero si hay un motivo de provocar una tristeza por causa de Dios y que produce arrepentimiento, entonces sí podemos decir que es un verdadero arrepentimiento. En esto también viene la confesión de pecado, como decía David en el Salmo 32. En el Salmo 32 y versículo 5 decía David, o sea, mientras no se había arrepentido, tampoco había confesado, y por lo tanto él necesitaba del arrepentimiento. Pero dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso es el arrepentimiento y la confesión de pecados, porque trae liberación, trae paz al corazón, sosiego al alma. Cuando hay una reconciliación, es un acto precioso es una actitud del corazón y un acto precioso de amor. ¿Cuántos esposos no hemos alguna vez en nuestra vida? Digo, habemos, porque yo recuerdo que en 2 ocasiones, hace ya muchos años, mi amada esposa se fue de la casa, habiendo discutido los dos y teniendo orgullo en mi corazón, y pues hasta me mofaba y le decía, estás que te vas y no te has ido. Pero cuando se fue, cuando ya iba saliendo con la maleta, entonces ya empecé a sentir la verdad de las cosas. Y le digo, ¿ya lo pensaste bien? Le digo todavía como para que se arrepienta, y no, que ya estaba decidido. Y al salir yo me empiezo a sentir solito en una casa que pierde su sabor, que pierde su alegría, el gozo de vivir. Y bueno, se necesita la reconciliación. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y una confesión de la falta y volver al amor. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros aprendamos a reconocer que hemos pecado, que hemos cometido errores, pero ir ante nuestro prójimo y pedir perdón. Es un acto, eso es una decisión del corazón, de la persona que ha ofendido. Es una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Pero si la persona tiene
orgullo, vanidad, pues no va a pedir perdón. Aunque se sienta arrepentido, no pide perdón y por lo tanto no hay liberación, porque necesita decirle a la persona, perdóname. Necesita llegar y decirle, te he ofendido y lo siento mucho. Y de esta manera comienza la liberación del alma en la persona, comienza otra vez a sentir el gozo. ¿Cuántas personas alguna vez no han sido traicionadas? ¿Y qué queda en el corazón del ofendido? Queda un resentimiento, entra una raíz de amargura, de dolor y a veces hasta de odio. Y habiendo entrado en el corazón, si la persona no ha ayunado, orado, si no ha perdonado, este resentimiento también lo tiene o la tiene atado o atada. Es por eso que tenemos que cuidar, como dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón sobre todas las cosas, porque del corazón mana la vida. Y nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras palabras o gestos pueden tener un lenguaje muy claro en la persona que está frente a usted. Y muchas veces nosotros hemos ofendido, pero también nos han ofendido. Cuando nosotros hemos ofendido, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Arrepentirnos y luego ir a las personas y pedir perdón. ¿Y cuál debe ser la actitud del ofendido y de la ofendida? Perdonar, porque dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 y versículo 14, que dice así la palabra, lo leo directo, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿sí? Es el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que muchas veces el que ofendió y pide perdón ha sido liberado, pero el que fue ofendido muchas veces guarda resentimiento y rencor y no puede perdonar y tiene tristeza en su corazón que le produjo la ofensa. Esta tristeza es tristeza del mundo, como dice Segunda de Corintios y en el capítulo 7 y versículos 9 al 11. Leo, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea,
cuando una persona es contristada, ¿sí?, en Dios, según Dios, pues va a tener un arrepentimiento para salvarse, porque se va a dar cuenta y va a reconocer, va a tener la convicción del pecado y se va a apartar de iniquidad. Entonces, este es el verdadero arrepentimiento. Pero ese resentimiento que viene, esa tristeza que viene por causa de la ofensa y se guarda en el corazón y no hay perdón, entonces eso produce muerte espiritual, por supuesto. La única manera de ser restaurado es por medio del perdón. El amor vence, como dice Primera de Corintios capítulo 13, el amor todo lo puede, ¿sí? El amor nunca deja de ser. Entonces, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así que el amor vence hasta la muerte, vence al odio, vence a la mentira, vence a la venganza. El amor todo lo puede. Entonces es necesario en nuestras vidas el amor. Ejemplos grandes hay, señales grandes manifiestas de parte de Dios cuando un varón perdona a su compañera, cuando una varona perdona a su compañero, cuando una sierva perdona a su prójimo, cuando un vecino perdona al otro. Entonces, se ha visto la mano de Dios. Matrimonios que se han vuelto a unir después de 14 años. Y esposo y esposa han vuelto a unirse en matrimonio. Opera el amor de Dios y un verdadero arrepentimiento de la vieja manera de vivir. Asimismo, Dios nos invita y nos llama. Dios mismo nos hace advertencias y nos dice que una persona que ha sido lavada, pero hace lo malo, entonces su camino es de muerte. Pero un hombre que había hecho lo malo y tuvo arrepentimiento y se convierte del mal que había hecho y endereza sus pasos, entonces pasa a vida. Esto nos lo dice en el libro de Jeremías capítulo 18, versículo 8 y 10, pero también nos los dice el libro de Ezequiel. Dice el libro de Ezequiel capítulo 18, Ezequiel, voy a leerles capítulo 18, dice en el versículo 21 que si una persona pecadora se aparta de sus pecados, es decir, si se arrepiente de lo que hizo y guarda los estatutos de Dios, o sea, sus mandamientos, y hace según el derecho y la justicia, dice aquí, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones, todas las maldades, todos los errores que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Cuál es esta justicia? El apartarse, el pedir perdón a Dios, el pedir perdón a su prójimo, ¿sí? ¿Y cuántas veces debe perdonar el que ha sido ofendido? 7 veces,
Dice nuestro Señor Jesucristo, no les digo 7, aún 70 veces 7. O sea, el amor de Dios es ilimitado y el perdón es necesario para que también nuestras almas queden libres del yugo de esclavitud que a merced nos quiere tener el enemigo. Por eso debemos velar y orar, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y bueno, pues también Dios nos dice, y nosotros necesitamos llenarnos. Quiero ver la otra. Necesitamos, y entonces llenarnos de el Espíritu, de la presencia del Espíritu Santo, fortalecernos en ayuno y oración para que podamos resistir en el día malo y habiendo pasado todo, estar libres. ¿Sí? Así que nuestro Señor Jesucristo no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Pero ¿cómo nuestro Señor tiene con nosotros paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento? Es necesario que usted y yo, que todos nosotros nos arrepintamos, que cada uno de nosotros comprenda el valor del amor, de la comprensión, del cariño, que en todo tiempo todas las personas podemos vivir quieta y reposadamente, guiadas por el Espíritu Santo, conducidas en paciencia, o también podemos en algún momento tener esos minutos que pueden, en un momento de debilidad espiritual, podamos nosotros ofender, podamos decir una palabra altisonante, podamos tener una actitud desafiante, podamos golpear la mesa o patear la puerta y ocasionar algo que luego nos traiga conciencia de pecado, de culpa. Y necesitamos nosotros pedir perdón, dejar el pecado, ¿sí? Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta alcanza misericordia, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos odiar el pecado, como dice Ezequiel capítulo 36 y versículos 31 al 33. Les voy a leer a continuación. Dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos. Es decir, cuando una persona peca, anda en malos caminos. Y entonces dice: os acordaréis y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Sí? Dice la palabra: no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades
casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Es una promesa de Dios por su infinita misericordia, por su grande misericordia. Por eso muestra de que todavía el Señor nos va a lavar, nos va a limpiar de nuestras iniquidades, si nos arrepentimos. Es necesario el arrepentimiento para que puedan ser lavadas nuestras iniquidades y nuestras injusticias, para que sean habitado nuestro cuerpo por el Espíritu Santo, ¿sí? Para que sean las ruinas que hayan quedado en un determinado asolamiento, ¿sí? En una determinada destrucción, en una determinada bomba. Es necesario el arrepentimiento y el perdón de pecados. Necesitamos todos los seres humanos, de todos los lugares y de todas las congregaciones, arrepentirnos. Y entonces vamos a tener paz en nuestro corazón y sosiego en nuestra alma, ¿sí? En el libro de San Lucas, capítulo 15 y versículo 7, dice que cuando un hombre, una mujer se arrepiente, que hay fiesta en los cielos, ¿sí? Porque se ha arrepentido. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero. Es un arrepentimiento en el cual se perdona, se pide el perdón y a quien se le pide perdón, perdona y no vuelve a recordar nada de lo que pasó, sino pone todo en las manos de Dios. Entonces Dios va a obrar en cada uno y en cada una, ¿sí? Por lo tanto, es necesario que venga una tristeza, un compungimiento de nuestro corazón, verdadero arrepentimiento de nuestra alma, nuestro espíritu. No podemos vivir con esa, ¿sí? Con esa tristeza, sino que tenemos que confesarlo, tenemos que ir a las personas que necesitamos ir y pedir perdón y preparar el corazón de quienes han de perdonar. En cada hogar, en cada casa, en cada familia, en los trabajos, entre colegas, entre autoridades y siervos, puede haber algún resentimiento, puede haber alguna raíz de amargura, de enojo, de coraje, de pleito y contienda, pero es necesario que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz unos con otros y perdonándonos unos a otros, para que, conforme dice nuestro Señor Jesucristo, sea cumplido el que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así que cuidemos nuestra vida, protejámonos, cada día orando, cada día pidiendo, porque cuando somos invadidos por la tristeza del mundo, cuando somos invadidos por el pecado no confesado, porque no ha habido arrepentimiento. De esto predicaba precisamente Pablo, de esto predicaba
También Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 38, él nos dice, sí, Hechos, capítulo 2 y versículo 38, les leo esta palabra directamente. 2:38, dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué sucedió esto? Porque Pablo les había predicado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Les hizo ver que todos habían sido testigos y que como nuestro Señor Jesucristo había derramado su vida por todos, y que supiera todo Israel que Jesús, a quien ellos habían crucificado, Dios le había hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fue cuando Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que es una condición necesaria de todos los seres humanos en todo lugar que cuidemos nuestro corazón. Y bueno, decirles, para ir cerrando, para que sean borrados nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Si no nos arrepentimos y si no pedimos perdón y si no perdonamos, entonces nuestro pecado, nuestra mancha, permanece. Entonces, necesario es, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza, y sea hecho entonces dando buenos frutos de justicia, y como dice Juan el Bautista en su prédica en Mateo capítulo 3 y versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, confesarlo, dejar el pecado. O sea, no solo es reconocerlo, que somos pecadores, no solo es tener la convicción, no solo es la reformación de enmendarlo, pero sin arrepentimiento verdadero, sin tristeza verdadera del alma, de lo que produce Dios. Entonces, que podamos nosotros reconciliarnos primeramente con Dios, como dice segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 18 y 19, que leo a continuación, que comienza en el 17 diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así que nosotros tenemos la bendición de Dios, el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo somos reconciliados.
Si tú estás viviendo en resentimiento, en odio, ideas de venganza, necesitas arrepentirte. Necesitas pedir perdón a Dios, reconciliarte con Dios, pedirle que te perdone, que te limpie, que te purifique. Y no solo tú, lo necesito yo. Si en mi corazón llega a haber una mancha, debo inmediatamente ponerme a cuentas con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque si he pecado, abogado tengo para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que acércate a nuestro Señor Jesucristo, acércate, pídele perdón y acércate a tu prójimo y pídele perdón y sé libre en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Oramos. Padre Santo, que usted sea, Señor, en la vida de todos, dándonos, Señor, esa oportunidad que necesita nuestro ser, para que podamos reconciliarnos primeramente con Dios y luego con nuestro prójimo. Que usted sea, Padre eterno, perdonando toda iniquidad, toda injusticia que los hombres hayamos cometido, y que usted sea, Padre Santo, poniendo paz en el corazón de nuestro prójimo y nuestra prójima. Que usted sea bendiciéndonos, Señor, que pueda liberar al que está cautivo y oprimido en el resentimiento y en el odio, y que pueda perdonar también al que haya ofendido. Su misericordia sea para con su pueblo, así para con todos. Señor Dios nuestro, en los matrimonios, Padre Santo, que el esposo pueda perdonar a su esposa, que la esposa pueda perdonar a su esposo y haya reconciliación, que se arrepientan y puedan decirse mutuamente sus inconvenientes y puedan perdonarse. Gracias, Padre Santo, en cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espíritu Santo, librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Librado de la muerte, me has dado nueva vida,
tristeza. Me ceñiste de alegría.